Yo era de esos que se burlaba de la imagen de la Virgen de Guadalupe en pleno Zócalo de Puebla, frente a toda la gente que venía en peregrinación desde los ranchos más lejanos de Tlaxcala. Era diciembre, las calles llenas de antorchas, el aire frío cortando la cara y miles de personas caminando descalzas con sus ayates cargados de flores y veladoras. Yo llegué con mi megáfono en la mano, gritando que todo eso era pura superstición, que era idolatría del demonio, que solamente Jesucristo salva y que María ya está muerta. Cuando vi la tilma gigante colgada en el atrio de la basílica, con esa imagen morena que tanto veneran, no lo pensé dos veces. Me acerqué empujando a la multitud. Subí los escalones de piedra volcánica y sin importarme nada, escupí directamente sobre el cristal que protegía la imagen. La gente gritó como si hubiera matado a alguien. Hubo señoras que se desmayaron ahí mismo. Un señor mayor me gritó que era un sacrílego, que iba a ser castigado por Dios, pero yo lo empujé también. Le dije que el castigo era para ellos, que adorar estampitas era cosa del diablo, que Juan Diego nunca existió, que todo era un invento de los españoles para dominar a los indígenas y que estaban ciegos, completamente ciegos. En ese momento me sentí como un guerrero de la verdad, como si fuera el mismísimo Dios hablando a través de mi boca para despertar a esa gente ignorante que se postraba ante una pintura. Salí caminando entre la multitud con el pecho inflado, escuchando gritos de coraje y también algunos aplausos de hermanos pentecostales que me seguían desde Cholula. Éramos como 8 o 10 de mi congregación que dijeron que yo tenía agallas, que era un verdadero siervo del Altísimo, un profeta moderno, y yo me lo creí completamente. Por toda la región de Puebla y Tlaxcala me conocían como el Pastor Ezequiel, el que destruye ídolos. Ya había hecho varios videos en YouTube predicando contra el guadalupanismo, diciendo que la misa era brujería azteca disfrazada, que la Virgen Morena era una invención satánica para engañar a los mexicanos, que las apariciones del Tepeyac eran puro teatro colonial. Tenía miles de seguidores en las redes. Algunos me temían, otros me admiraban como si fuera un ungido especial. Yo predicaba duro, sin pelos en la lengua, no le tenía miedo a nadie, ni siquiera a mi propia familia que sufría por mi radicalismo. Mi madre, por ejemplo, era guadalupana de hueso colorado, de esas del barrio de Xochimilco que tienen altarcitos en cada rincón de la casa, veladoras prendidas día y noche, y rezan el rosario todas las madrugadas antes de ir al mercado. Un día fui a visitarla y encontré una imagen de la Virgen de Guadalupe en su cocina, junto a la estufa de gas, rodeada de flores de cempasúchil. Me dio un coraje terrible. Agarré la imagen, la aventé al suelo de cemento y se hizo pedazos. Le grité que estaba trayendo maldición a su casa, que estaba invitando demonios nahuas a su hogar, que tenía que convertirse de verdad al cristianismo puro. Mi madre lloró amargamente, pero yo no le pedí perdón. Le dije que tenía que escoger entre Jesús o los ídolos indígenas. Mi hermana también era devota. Llevaba a sus hijos a la catequesis en la parroquia de San José. Yo le hablaba por teléfono cada semana para decirle que estaba enseñando herejías paganas a mis sobrinos, que los estaba condenando al infierno con esas tradiciones católicas. Llegué al extremo de prohibirles que vinieran a cenar en Nochebuena porque habían ido a las mañanitas del 12 de diciembre. Imagínense hasta dónde llegué con mi fanatismo. En mi cabeza todo era blanco o negro, o estabas con Cristo o estabas perdido para siempre, y la Virgen de Guadalupe para mí representaba todo lo que estaba mal en México, todo el sincretismo religioso que según yo había corrompido el cristianismo verdadero. Yo decía en mis sermones que si Juan Diego estuviera vivo, estaría llorando al ver tanta gente arrodillada ante una tilma, adorando a una mujer morena en lugar de adorar al Dios vivo.
Hubo una ocasión en que una vecina, doña Carmen, había puesto una imagen pequeñita de la guadalupana en una jardinera afuera de la iglesia del barrio para que la gente pudiera persignarse al pasar. Yo agarré esa imagen a escondidas, la metí en una bolsa de basura y la tiré en un basurero municipal, como si estuviera haciendo un favor a toda la humanidad. Y lo peor es que me sentía orgulloso, me sentía justiciero, como esos profetas del Antiguo Testamento que destruían los ídolos de Baal. Llenaba mis cultos hablando de esto, organizaba ayunos colectivos contra el guadalupanismo, mandaba a los hermanos a orar para derribar las fortalezas católicas de la ciudad. Y cada vez que veía a alguien con una medalla de la Virgen o con una playera de Juan Diego, sentía rabia en el estómago. No era celo santo, era rabia pura, como si me estuvieran ofendiendo personalmente. Y la gente de mi iglesia me aplaudía de pie. Decían que yo era valiente, que no me vendía al sistema religioso corrupto, que decía lo que otros pastores no se atrevían a decir por cobardía. Pero en esa época yo no me daba cuenta de que no era Dios quien hablaba a través de mí. Era mi soberbia, mi veneno interior, mi odio disfrazado de celo religioso. Yo pensaba que era un soldado de la verdad, pero en realidad era solo un hombre lleno de rencor que usaba la Biblia como arma para herir a quien pensara diferente. Estaba convencido de que Dios me había escogido de manera especial, que yo tenía una unción profética única para desenmascarar el engaño guadalupano, que según yo tenía ciegos a millones de mexicanos. Esa era mi misión, mi propósito, mi razón de existir. Pero todo eso estaba a punto de cambiar de la manera más inesperada y dolorosa que jamás pude imaginar. Yo era de esos que se burlaba de la imagen de la Virgen de Guadalupe en pleno Zócalo de Puebla, frente a toda la gente que venía en peregrinación desde los ranchos más lejanos de Tlaxcala. Era diciembre, las calles llenas de antorchas, el aire frío cortando la cara y miles de personas caminando descalzas con sus ayates cargados de flores y veladoras. Yo llegué con mi megáfono en la mano, gritando que todo eso era pura superstición, que era idolatría del demonio, que solamente Jesucristo salva y que María ya está muerta. Cuando vi la tilma gigante colgada en el atrio de la basílica, con esa imagen morena que tanto veneran, no lo pensé dos veces. Me acerqué empujando a la multitud. Subí los escalones de piedra volcánica y sin importarme nada, escupí directamente sobre el cristal que protegía la imagen. La gente gritó como si hubiera matado a alguien. Hubo señoras que se desmayaron ahí mismo. Un señor mayor me gritó que era un sacrílego, que iba a ser castigado por Dios, pero yo lo empujé también. Le dije que el castigo era para ellos, que adorar estampitas era cosa del diablo, que Juan Diego nunca existió, que todo era un invento de los españoles para dominar a los indígenas y que estaban ciegos, completamente ciegos. En ese momento me sentí como un guerrero de la verdad, como si fuera el mismísimo Dios hablando a través de mi boca para despertar a esa gente ignorante que se postraba ante una pintura. Salí caminando entre la multitud con el pecho inflado, escuchando gritos de coraje y también algunos aplausos de hermanos pentecostales que me seguían desde Cholula. Éramos como 8 o 10 de mi congregación que dijeron que yo tenía agallas, que era un verdadero siervo del Altísimo, un profeta moderno, y yo me lo creí completamente. Por toda la región de Puebla y Tlaxcala me conocían como el Pastor Ezequiel, el que destruye ídolos. Ya había hecho varios videos en YouTube predicando contra el guadalupanismo, diciendo que la misa era brujería azteca disfrazada, que la Virgen Morena era una invención satánica para engañar a los mexicanos, que las apariciones del Tepeyac eran puro teatro colonial. Tenía miles de seguidores en las redes. Algunos me temían, otros me admiraban como si fuera un ungido especial. Yo predicaba duro, sin pelos en la lengua,
No le tenía miedo a nadie, ni siquiera a mi propia familia que sufría por mi radicalismo. Mi madre, por ejemplo, era guadalupana de hueso colorado, de esas del barrio de Xochimilco que tienen altarcitos en cada rincón de la casa, veladoras prendidas día y noche, y rezan el rosario todas las madrugadas antes de ir al mercado. Un día fui a visitarla y encontré una imagen de la Virgen de Guadalupe en su cocina, junto a la estufa de gas, rodeada de flores de cempasúchil. Me dio un coraje terrible. Agarré la imagen, la aventé al suelo de cemento y se hizo pedazos. Le grité que estaba trayendo maldición a su casa, que estaba invitando demonios nahuas a su hogar, que tenía que convertirse de verdad al cristianismo puro. Mi madre lloró amargamente, pero yo no le pedí perdón. Le dije que tenía que escoger entre Jesús o los ídolos indígenas. Mi hermana también era devota. Llevaba a sus hijos a la catequesis en la parroquia de San José. Yo le hablaba por teléfono cada semana para decirle que estaba enseñando herejías paganas a mis sobrinos, que los estaba condenando al infierno con esas tradiciones católicas. Llegué al extremo de prohibirles que vinieran a cenar en Nochebuena porque habían ido a las mañanitas del 12 de diciembre. Imagínense hasta dónde llegué con mi fanatismo. En mi cabeza todo era blanco o negro, o estabas con Cristo o estabas perdido para siempre, y la Virgen de Guadalupe para mí representaba todo lo que estaba mal en México, todo el sincretismo religioso que según yo había corrompido el cristianismo verdadero. Yo decía en mis sermones que si Juan Diego estuviera vivo, estaría llorando al ver tanta gente arrodillada ante una tilma, adorando a una mujer morena en lugar de adorar al Dios vivo. Hubo una ocasión en que una vecina, doña Carmen, había puesto una imagen pequeñita de la guadalupana en una jardinera afuera de la iglesia del barrio para que la gente pudiera persignarse al pasar. Yo agarré esa imagen a escondidas, la metí en una bolsa de basura y la tiré en un basurero municipal, como si estuviera haciendo un favor a toda la humanidad. Y lo peor es que me sentía orgulloso, me sentía justiciero, como esos profetas del Antiguo Testamento que destruían los ídolos de Baal. Llenaba mis cultos hablando de esto, organizaba ayunos colectivos contra el guadalupanismo, mandaba a los hermanos a orar para derribar las fortalezas católicas de la ciudad. Y cada vez que veía a alguien con una medalla de la Virgen o con una playera de Juan Diego, sentía rabia en el estómago. No era celo santo, era rabia pura, como si me estuvieran ofendiendo personalmente. Y la gente de mi iglesia me aplaudía de pie. Decían que yo era valiente, que no me vendía al sistema religioso corrupto, que decía lo que otros pastores no se atrevían a decir por cobardía. Pero en esa época yo no me daba cuenta de que no era Dios quien hablaba a través de mí. Era mi soberbia, mi veneno interior, mi odio disfrazado de celo religioso. Yo pensaba que era un soldado de la verdad, pero en realidad era solo un hombre lleno de rencor que usaba la Biblia como arma para herir a quien pensara diferente. Estaba convencido de que Dios me había escogido de manera especial, que yo tenía una unción profética única para desenmascarar el engaño guadalupano, que según yo tenía ciegos a millones de mexicanos. Esa era mi misión, mi propósito, mi razón de existir. Pero todo eso estaba a punto de cambiar de la manera más inesperada y dolorosa que jamás pude imaginar. Fue un martes por la tarde cuando escuché el grito desgarrador de mi esposa desde el patio de nuestra casa en las afueras de Cholula. Corrí hacia allá y encontré a mi hijo Diego tirado en el suelo de concreto, con sangre saliendo de su cabeza. Había caído del techo donde estaba intentando arreglar la antena de televisión. Tenía apenas 17 años. Mi muchacho, mi único hijo varón, estaba inconsciente, los ojos hacia atrás, la respiración muy débil. Un pánico total se apoderó de la casa. Lo cargamos al carro y salimos como locos hacia el Hospital General de Puebla.
De ahí nos mandaron de emergencia al Hospital Universitario de la capital. Los doctores hicieron estudios, radiografías, tomografías, y las noticias eran cada vez peores. Trauma cráneoencefálico severo, dijeron, hemorragia cerebral. Mi hijo entró en coma ese mismo día y desde entonces todo empezó a empeorar. Los primeros días yo mantuve mi fe inquebrantable. Oraba día y noche sin parar, ayunaba como nunca antes había ayunado, ungía su frente con aceite santo, hablaba en lenguas por horas, reprendía toda clase de espíritus malignos, declaraba que era un ataque directo del enemigo contra mi ministerio, que Dios iba a manifestar su gloria sanándolo completamente. Pero las semanas pasaban y nada cambiaba. Cada reporte médico era más frío que el anterior, estado neurológico crítico, sin respuesta a estímulos externos, daño cerebral posiblemente permanente. Los doctores ya no tenían esperanza, pero yo seguía ahí en el cuarto del hospital con las manos levantadas, gritando versículos bíblicos, declarando sanidad, profetizando restauración, como siempre había hecho desde el púlpito. Al principio, los hermanos de la iglesia todavía venían a visitarnos. Traían tamales, aguas frescas, palabras de aliento, cadenas de oración. Pero después de 15 días empezaron a desaparecer. Algunos murmuraban a mis espaldas que yo estaba cosechando lo que había sembrado, que tal vez toda esa rabia que llevaba dentro se había vuelto en mi contra. Otros decían que Dios me estaba probando como a Job, pero la mayoría simplemente se alejó sin dar explicaciones. El primer domingo después del accidente fui a la iglesia y prediqué con más furia que nunca. Golpeé el púlpito hasta lastimar los nudillos, grité hasta quedar afónico, lloré delante de todos. Les dije que era momento de demostrar fe verdadera, que quien dudara era débil espiritualmente. Solo había unas 15 personas en el templo. El siguiente domingo, menos de la mitad. El miércoles siguiente, nadie fue al culto. Volví al hospital más enojado que nunca. Pasé toda la noche caminando por los pasillos como loco, hablando solo, discutiendo con Dios, exigiéndole respuestas. En un momento de desesperación total, me encerré en el baño del hospital y empecé a golpear las paredes con los puños hasta que sangraron. Me miré en el espejo y vi a un hombre que ya no reconocía, un extraño con los ojos rojos y la cara desencajada. Esa madrugada tuve un sueño muy extraño que me perturbó profundamente. Estaba parado en el cerro del Tepeyac, pero completamente solo, sin ninguna construcción alrededor, solo piedras y nopales. A lo lejos venía caminando una mujer indígena con un manto verde brillante. Caminaba despacio hacia mí con una sonrisa muy tierna. No decía ni una palabra. Solo extendía sus brazos como invitándome a acercarme. Desperté sobresaltado y empapado en sudor. Golpeé el colchón del hospital con rabia. Grité, «¡Fuera, Satanás!», porque sabía perfectamente lo que significaba ese verde brillante. Era la Virgen de Guadalupe metiéndose en mis sueños para confundirme. Jamás iba a caer en esa trampa, jamás. Al día siguiente encontré a mi esposa llorando con algo escondido entre sus manos. Cuando le quité el pañuelo para ver qué era, descubrí un rosario antiguo de madera con olor a copal. Le pregunté dónde había conseguido eso y me dijo que su comadre se lo había traído desde Guadalajara, que era solo para rezar por nuestro hijo. Ahí perdí completamente los estribos, le arrebaté el rosario y lo tiré a la basura del hospital. Después lo saqué de la basura y lo quemé en el estacionamiento con mi encendedor. Le grité que eso era pura brujería, que iba a estorbar los milagros de Dios. Ella solo agachó la cabeza y lloró en silencio. Ni siquiera me contestó, solo lloró. La semana siguiente vinieron los estudios más definitivos, la junta médica completa. Entramos mi esposa y yo a una sala fría llena de doctores con batas blancas. El neurólogo jefe nos habló con mucha calma, pero cada palabra era como un martillazo.
Nos explicó que el cerebro de nuestro hijo estaba severamente dañado, que ya habían agotado todos los protocolos médicos disponibles, que no había ninguna respuesta neurológica favorable, que los órganos funcionaban únicamente porque las máquinas los mantenían artificialmente, que tal vez era momento de preparar nuestros corazones para lo inevitable. ¿Cómo que lo inevitable?, le pregunté sin entender. El doctor me miró directo a los ojos y me dijo: médicamente hablando, ya no hay nada más que podamos hacer. Ahora está en manos de Dios. Salí de esa sala completamente mareado. Sentía que el piso se movía debajo de mis pies. Por primera vez en toda mi vida de predicador, no sabía qué orar, no encontraba las palabras. Me senté en una banca del hospital y me quedé ahí con la cabeza entre las manos, mudo, vacío, roto por dentro. Esa noche tuve el mismo sueño, la mujer indígena del manto verde, pero ahora estaba sentada junto a la cama de mi hijo, acariciando su cabello con mucha ternura. Yo quería gritarle que se alejara, pero no me salía la voz. Desperté con taquicardia y sudando frío. Pensé en contarle el sueño a mi esposa, pero me quedé callado. Era como si algo adentro de mí se estuviera resquebrajando. Pero yo todavía me aferraba con fuerza a mi orgullo, todavía creía que podía controlarlo todo con fe, con oración, con guerra espiritual, aunque ya no me quedaban fuerzas, ni fe, ni palabras, solo cansancio y un miedo que me carcomía las entrañas. La noche siguiente, en el cuarto del hospital, abrí mi Biblia para tratar de leer algo que me consolara. Me salió el versículo de Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En ese momento exploté de coraje. Aventé la Biblia contra la pared, la pateé, arranqué varias páginas sin querer, me senté en una esquina y lloré como niño pequeño. Yo que predicaba a multitudes en estadios, que gritaba contra la idolatría guadalupana, que decía que la Virgen Morena era solo barro pintado, ahora estaba ahí tirado en el suelo sucio de un hospital, gimiendo como animal herido. Al día siguiente, muy temprano, el doctor nos citó nuevamente. Con voz muy seria, nos dijo que era momento de considerar desconectar las máquinas, que el estado de nuestro hijo era irreversible, que era cuestión de días o tal vez horas. Mi esposa me apretó la mano, pero yo no pude corresponderle, solo cerré los ojos y deseé desaparecer del mundo. Cuando el doctor terminó de hablar y nos dijeron que era cuestión de horas, algo se quebró completamente dentro de mi pecho. No era solo tristeza, era una rabia hirviente que me quemaba el estómago y me subía hasta la cabeza. No quería aceptar nada, no quería escuchar a nadie más, no quería ni mirar hacia el cielo. Sentí que Dios me había traicionado, que después de tanto servirle, me daba la espalda. Y si Él me daba la espalda, yo también se la iba a dar. A la mañana siguiente, sin decirle nada a mi esposa, salí del hospital, subí a mi camioneta y manejé directo hacia el Santuario de los Remedios en Cholula, ese lugar donde las señoras católicas siempre van a rezar el rosario por las tardes. Sabía que iba a encontrar gente ahí y fui precisamente buscando pleito, queriendo descargar toda mi rabia contra alguien. Cuando llegué, había varias mujeres mayores arrodilladas rezando bajito frente al altar. También había flores frescas, veladoras encendidas, olor a incienso quemándose. La imagen de la Virgen de Guadalupe estaba ahí arriba con su manto estrellado y rosas rojas a sus pies. Esa escena me llenó de una repugnancia tan grande y una ira tan profunda que subí los escalones sin pensarlo dos veces. Agarré la imagen con fuerza y la aventé al suelo de mármol. La vi hacerse pedazos, la cabeza rodó hacia un lado, un pedazo del manto quedó colgando. Las señoras gritaron horrorizadas, una empezó a llorar desconsoladamente, otra se llevó las manos al pecho como si le hubieran clavado un puñal. Pero hubo una que se quedó quieta, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Me habló con una tristeza muy profunda, sin enojo, no me maldijo ni me gritó.
Solo me dijo con una calma que me dio más coraje todavía: un día vas a saber quién es esa madrecita a la que estás lastimando, mijito. Salí del santuario respirando con dificultad, casi tropezándome en los escalones, pero cuando cerré la puerta detrás de mí, sentí un escalofrío helado que me corrió desde la nuca hasta los talones. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse muy raras. Esa misma noche en el hospital, mientras trataba de dormir un poco en el sillón duro junto a la cama de mi hijo, olí un perfume de rosas muy fuerte, muy dulce, como de rosas recién cortadas en la madrugada, pero no había flores en ningún lado, ni en el cuarto, ni en todo el pasillo. Me levanté a buscar de dónde venía ese olor, pero no encontré nada. Eso me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. La noche siguiente desperté como a las 3 de la mañana con una música muy extraña. No era ruido de máquinas ni de enfermeras trabajando. Era como si unas voces estuvieran cantando muy bajito. Una melodía bonita, pero que me ponía los nervios de punta. Una canción que se me metía en los oídos y me daba escalofríos por todo el cuerpo. Me paré para investigar y miré hacia el final del corredor. Vi una luz verde que caminaba lentamente. No era reflejo de lámpara ni luz de celular. Era una luz suave que parecía tener vida propia, moviéndose como si supiera a dónde iba. Traté de olvidarlo, pero mi cabeza no paraba de darle vueltas al asunto. Cada vez que intentaba hacer una oración, se me trababa la lengua. Cada vez que quería abrir la Biblia, me acordaba de la imagen rota en el suelo del santuario. Eso me daba náuseas y me dejaba sin rumbo. También empecé a notar que mi esposa ya no estaba conmigo como antes. Se la pasaba mucho tiempo afuera del hospital con unas señoras del grupo de oración católico del barrio. Un día la vi con un rosario en las manos, un rosario sencillo de cuentas azules. Cuando le pregunté qué hacía con eso, me dijo que estaba rezando por nuestro hijo y que yo ya no la mandaba. Me habló con firmeza, con los ojos húmedos, pero sin bajar la mirada. Eso me dolió más que cualquier golpe. Por primera vez en nuestra vida de casados me había desobedecido y yo ni siquiera pude gritarle. Solo le di la espalda y me fui a sentar a un rincón del hospital a mirar el piso. Empecé a preguntarme si todo eso era castigo divino, si era una prueba de Dios o si simplemente me estaba volviendo loco. Pero por más que quisiera quitármelo de la mente, las imágenes regresaban una y otra vez. La mujer indígena del manto verde que soñaba, el perfume de rosas que aparecía de la nada, la luz extraña en el corredor y sobre todo la imagen destrozada. No podía sacarme eso de la cabeza. La gente del pueblo ya estaba empezando a murmurar. Decían que me estaba volviendo loco, que el pastor que predicaba contra la guadalupana ahora andaba viendo apariciones. Uno que otro hermano de mi antigua iglesia vino a visitarme por compromiso, pero ni siquiera entraban al cuarto, solo preguntaban por el muchacho y se iban rápido. Sentía que todos se alejaban de mí, hasta Dios parecía lejano e indiferente. Esa noche me quedé solo en el cuarto porque mi esposa salió a rezar con las otras señoras. Me senté en la silla de plástico junto a la cama de mi hijo, viendo cómo respiraba muy despacio por las máquinas, lleno de cables y tubos por todos lados. Y ahí me vino un pensamiento que me paralizó completamente. ¿Y si yo había estado equivocado todo este tiempo? ¿Y si todo lo que prediqué, todo lo que grité en el micrófono, todo lo que proclamé desde el púlpito era pura mentira? ¿Y si había pasado toda mi vida persiguiendo y atacando a alguien que solo quería mostrarme amor? No pude orar, no pude abrir la boca. Solo me quedé ahí con la cabeza pesada, el pecho adolorido y el alma completamente vacía. En ese silencio tan profundo, solo pude susurrar una pregunta, pero ni siquiera fue para Dios, fue para mí mismo. ¿Y si todo en lo que creía era mentira? Al final de esa semana, los doctores nos llamaron para la conversación final.
Todo el equipo médico se reunió con caras muy serias, sin rodeos de ningún tipo. Nos confirmaron que el último estudio había mostrado lo peor de todo. Nuestro hijo tenía muerte cerebral declarada. No había más actividad neural, no había más esperanza médica, solo las máquinas lo mantenían con vida artificialmente. Era hora de tomar la decisión más difícil de nuestras vidas. Mi esposa lloró sin hacer ruido. Yo me quedé tieso mirando una mancha en la pared blanca detrás de los doctores. No lloré, no dije nada, solo sentí que me vaciaban por completo y me dejaban como un cascarón hueco. Firmamos papeles, programaron un horario para desconectar todo al día siguiente en la mañana. La doctora nos dijo que era importante despedirnos, que podía ser muy duro, pero que era necesario para el proceso de duelo. Me quedé callado, solo moví la cabeza que sí, pero por dentro me estaba hundiendo en un hoyo negro sin fondo. Esa noche no aguanté más. Esperé a que mi esposa se durmiera en el sillón del hospital y salí caminando sin rumbo fijo. Las calles estaban vacías y oscuras, solo los faroles alumbrando las banquetas agrietadas. Subí a mi camioneta y manejé sin saber hacia dónde, guiado por una mezcla de rabia y desesperación que me temblaba en las manos. Terminé parando cerca de un terreno baldío en las afueras de Cholula, ahí donde semanas atrás había tirado una imagen de la Virgen de Guadalupe en un bote de basura. Me acordé de cuando agarré esa imagen de la casa de doña Carmen, la metí en una bolsa negra y la tiré entre los matorrales como si fuera pura basura. Recordar eso ahora me dolía como recordar un pecado muy grave. Paré la camioneta, me bajé y empecé a caminar entre la hierba seca y las piedras. El corazón me latía muy fuerte, el pecho me dolía, las manos me sudaban, las piernas me temblaban. Era medianoche, hacía frío y todo estaba en silencio total. Cuando llegué cerca del lugar donde había botado la imagen, mis rodillas simplemente se doblaron. No hubo discurso, no hubo fuerza de voluntad. Simplemente me desplomé. Ahí, hincado en la tierra dura, solo, sucio y derrotado, lloré como nunca había llorado en toda mi vida. Lloré con la cara escondida entre las manos y en medio del llanto le hablé a ella, no con la seguridad del que cree, sino con duda, con vergüenza, con miedo. Le pedí ayuda, le supliqué un milagro, le dije que no sabía si era real, que no sabía que era verdad ya, pero que si me estaba escuchando, si de verdad era esa madrecita que tanta gente decía que amaba, que salvara a mi hijo, que lo tomara de la mano, que le devolviera la vida, que yo le entregaba todo, mi orgullo, mi ministerio, mi razón, mi nombre, todo lo que ya no aguantaba cargar. De repente llegó una brisa de la nada, una brisa suave que movió el zacate y me tocó la cara, fría pero tierna. El aire cambió, el olor también. Tenía olor a rosas igual que esas noches en el hospital, un olor tranquilo, limpio, que no pegaba con ese lugar sucio y abandonado. Y ahí, en medio de esa brisa, el cansancio me venció completamente. Me desmayé. No sé si fue desmayo o sueño, solo sé que todo se puso negro. Desperté con el celular vibrando en mi bolsa. El sol ya estaba saliendo y la luz naranja le pegaba a la tierra seca. Contesté sin pensar. Era mi esposa con la voz quebrada de emoción. Me dijo que nuestro hijo había despertado, que abrió los ojos y había dicho su nombre, que había preguntado por su papá. Me quedé mudo, no pude contestar nada. Se me heló el cuerpo, el corazón se me disparó. Volví al hospital manejando como si tuviera fuego atrás de mí. Entré por la puerta principal como loco, subí las escaleras de 2 en 2. Cuando llegué al cuarto, ahí estaba él, sentado, débil, pálido, pero vivo, con los ojos abiertos, la cara tranquila. La enfermera sonreía diciendo que nunca había visto algo así en 20 años de trabajo. Los doctores estaban impactados, sin explicación científica.
Dijeron que era imposible, que no había tenido actividad cerebral hasta hacía pocas horas, que era un milagro médico. Mi esposa estaba sentada junto a la cama con la mano de nuestro hijo entre las suyas. El muchacho miraba hacia el techo, relajado. Nos contó que durante todo el tiempo que estuvo dormido, sintió una presencia cerca de él. Una señora que tenía un vestido verde con estrellas y que le acariciaba el pelo, que le decía que no tuviera miedo, que pronto iba a despertar. Yo no dije nada, solo escuché. El corazón me latía descompasado. Las piernas me flaqueaban. No pude hablar, ni orar, ni pensar con claridad. Solo me quedé viendo a mi hijo, respirando por su cuenta, moviendo los ojos, sonriendo débilmente, y por dentro todo era como un huracán. En la tarde salí a caminar solo por el hospital. Anduve con la cabeza gacha hasta que me senté en una banca que estaba frente a la capilla interna. Desde ahí vi algo que me clavó en el lugar. Adentro del altar de vidrio estaba una imagen restaurada de la Virgen de Guadalupe. Era la misma imagen que yo había roto semanas atrás en el Santuario de los Remedios. Los fieles la habían pegado con mucho cuidado y la habían puesto de regreso en su lugar. Las rajaduras todavía se veían, pero estaba completa otra vez. Me quedé viendo por muchos minutos. No sé si era culpa, miedo o agradecimiento. Tal vez todo junto. La imagen que yo había aventado al suelo ahora me veía de vuelta, y lo peor de todo es que sentía que me veía por dentro del alma. Después del milagro, desaparecí por varios días. Me encerré en mi casa, casi no comía, apenas le hablaba a mi esposa. Las palabras se me habían secado en la boca. Vivía en un silencio pesado que se me pegaba al pecho y me apretaba el corazón. El dolor de la humillación se me revolvía con el miedo de lo que me estaba pasando por dentro. Mi mente no paraba de dar vueltas. Yo que predicaba con tanta convicción contra el catolicismo, que había peleado con todo el mundo por culpa de la Virgen de Guadalupe, ahora no sabía dónde acomodarme. Estaba perdido, sin rumbo, lleno de vergüenza y confusión. Nadie de la iglesia me llamaba ya. Algunos me evitaban en la calle, otros cuchicheaban cuando yo pasaba. Decían que me había vuelto loco, que había perdido el juicio, que todo era un castigo divino que yo mismo me había buscado. Oía eso, pero no tenía fuerzas para responder nada. En medio de ese silencio, empecé a hacer algo que nunca me imaginé hacer. Empecé a ir a escondidas a la Catedral de Puebla. Llegaba siempre muy temprano, cuando todavía había poca gente, y me sentaba hasta atrás, bien callado, sin llamar la atención. Me quedaba ahí, nada más viendo las misas, los cantos, la gente rezando. Era un mundo extraño para mí, lleno de símbolos que yo había rechazado toda la vida. No era fácil. Tenía miedo de que me vieran, de que me juzgaran. Me daba pena que me reconociera alguien a quien yo había atacado, pero al mismo tiempo sentía una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era raro, confuso, pero bueno. Fue así, entre silencio y silencio, que empecé a sentir que necesitaba enfrentar mi pasado. Ya no podía seguir huyendo de todo lo que había hecho. Necesitaba pedir perdón, pero pedir perdón no era cosa fácil para mí, era humillación segura. Un día junté valor y fui hasta la imagen de la Virgen de Guadalupe que estaba en la catedral. La imagen estaba restaurada con cuidado, aunque las rajaduras todavía se notaban. Fui hasta allá, me quedé parado enfrente sin saber bien qué hacer. Me hinqué casi sin fuerzas y toqué con los labios la base de la imagen. Sentí un peso enorme de vergüenza y arrepentimiento. En mi cabeza repetí que había sido un tonto, que había estado ciego de soberbia, que había sido peor que Judas. No pude aguantar las lágrimas. Era la primera vez que me humillaba de esa manera, reconociendo mi error tan completamente. Mi esposa, que ya había sufrido mucho con todo esto, me recibió en ese momento. Me decía que la Virgen de Guadalupe me había amado, aun cuando yo había escupido su imagen, que nunca había dejado de cuidarnos, aun cuando yo la negaba.
Eso me dolía, pero también me daba fuerza. Sabía que ya no estaba solo. El tiempo pasó despacio, pero fui recuperando el valor. El día de las fiestas guadalupanas, las mismas fiestas donde yo había escupido la imagen meses atrás, decidí enfrentar al pueblo, enfrentar mi pasado y mi orgullo. En la plaza llena de gente, enfrente del pueblo que me vio humillar esa imagen, subí al templete que el Padre me había invitado a usar. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. La vergüenza era tanta que casi me rajé, pero sabía que tenía que hablar, que necesitaba contar la verdad, contar mi historia, mi caída, mi error y mi milagro. Hablé con la voz temblorosa, pero firme. Conté que yo había sido un hombre de odio, que había lastimado a quien me amaba, que había rechazado lo que no entendía. Hablé de cuando escupí la imagen, de cuando quebré mi propia fe, de cuando perdí todo. Hablé del milagro de mi hijo que despertó, de la luz que vi, de la mujer del vestido verde que apareció en mis sueños. Hablé del miedo, del dolor y de la humillación que me hicieron caer de rodillas, y pedí perdón. Pedí perdón a Dios, al pueblo y sobre todo a esa a quien yo había llamado ídolo, pero que ahora sabía que era madre, protectora, amiga. El pueblo lloró conmigo. Había gente que me veía con desconfianza, otros que lloraban abrazándome, y hasta los que antes me odiaban, ahora se secaban las lágrimas junto a mí. Bajé del templete con el peso del pasado todavía en los hombros, pero con una esperanza nueva en el corazón. Había empezado a caminar por el sendero de la humildad, de la fe verdadera, de la entrega sincera. Y ese día, en medio de esa plaza, supe que mi vida había cambiado para siempre. En el día de las fiestas guadalupanas, el pueblo estaba lleno de alegría, cantos y oración. Las calles repletas, los puestos con comida típica, los niños corriendo, la gente abrazándose. Era un día que todo el mundo esperaba todo el año. Pero para mí ese día era diferente. Era el día en que iba a enfrentar todo lo que viví, todo lo que causé, todo lo que rompí. El padre de la iglesia me invitó a subir al templete armado en plena plaza, el mismo lugar donde yo había escupido la imagen. Meses atrás sentí la mirada de todo el mundo sobre mí, unos curiosos, otros desconfiados, algunos todavía con coraje y muchos con esperanza. Cuando me pusieron el micrófono en la mano, el corazón me latió fuertísimo. Parecía que se me iba a salir por la boca. La vergüenza venía junto, pero también un valor que no sabía que tenía. Fue ahí que decidí decir toda la verdad sin esconder nada. Hablé del odio que había cargado en el pecho, de la ignorancia que me cegaba, de las veces que rechacé y humillé a quien solo quería mi bien. Hablé de mi predicación dura, de las veces que me alejé de mi propia familia por culpa de ese orgullo tonto. Hablé de cómo escupí la imagen de la Virgen de Guadalupe y de cómo eso parecía el error más grande de mi vida. Hablé también de la desesperación que sentí cuando mi hijo sufrió el accidente, de lo mucho que traté de orar, ayunar y luchar para que regresara, pero sin resultados. Hablé del dolor profundo de ver todo derrumbarse y de la humillación de perder la fe. Y luego hablé del milagro, del momento que no esperaba, de la brisa suave, de la mujer del vestido verde que apareció en mis sueños, del hijo que despertó, de la paz que nunca había sentido. Conté cómo eso me cambió, cómo hizo que se cayera mi orgullo y cómo me llevó a un camino nuevo. Mientras hablaba, veía a mucha gente llorando, los ojos brillando, las caras mojadas, los abrazos apretados. Vi hasta personas que antes me odiaban derramando lágrimas silenciosas. Toda la plaza parecía transformarse en un lugar de perdón y esperanza. Al final de mi testimonio, le entregué mi Biblia al Padre. Le dije que ese libro que yo había cargado y usado como espada ya no era el centro de mi vida, que ya no quería predicar con palabras duras, sino servir en silencio, con humildad y amor, y que ahora era devoto de la Virgen de Guadalupe,
a quien un día había rechazado y lastimado, pero que me salvó. La multitud aplaudió con fuerza y bajé del templete, sintiendo el peso del pasado, pero con el corazón ligero, más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. Después de la fiesta, cuando el pueblo todavía celebraba, me uní a la peregrinación que salía hacia la Basílica de Guadalupe, como tantos otros fieles. Iba descalzo, sintiendo la tierra caliente abajo de los pies. Caminando despacio con mi esposa y mi hijo al lado, cargaba en la espalda una réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe, la misma que un día había escupido y roto. Ahora esa imagen era mi símbolo de vida, de perdón y de amor. Y en esa caminata sentía en el pecho un agradecimiento que las palabras no pueden describir. Sabía que mi historia no era solo mía, sino del pueblo entero, de la gente que creía, del Dios que nunca se rindió conmigo. Y mientras caminaba, sentía que por fin había encontrado mi verdadero camino. Y aquí termina mi testimonio, hermanos. Quiero invitarlos de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal si esta historia los tocó de alguna manera. En los comentarios, cuéntenme qué fue lo que más los impactó de este relato, qué sintieron cuando escucharon sobre el milagro o si alguna vez han vivido algo parecido en sus propias vidas. Este espacio es para todos nosotros, para compartir nuestras experiencias de fe, nuestros milagros personales, esas veces cuando Dios o la Virgen se manifestaron en momentos difíciles. No importa si son católicos, protestantes o de cualquier denominación, todos tenemos historias de superación que pueden inspirar a otros. Escriban en los comentarios qué aprendieron de esta historia, qué les quedó grabado en el corazón, o simplemente compartan sus propias vivencias de fe y milagros. A veces una palabra de aliento en los comentarios puede ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar en su momento más difícil. Los leo todos y los tengo muy presentes en mis oraciones. Que Dios los bendiga enormemente y que la Virgen de Guadalupe los cubra con su manto de amor y protección.